Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora María Noelia Nieves, soy neonatóloga acá del servicio del área de terapia intensiva neonatal y junto con la doctora Victoria Murúa vamos a presentar la mesa redonda a continuación, que es neurointensivismo neonatal. Dentro de esta mesa vamos a tener 3 presentaciones. La primera que va a ser de la doctora Sonia Bonifacio nuevamente sobre el cuidado neurocrítico del recién nacido. La doctora la volvemos a presentar, es directora de la terapia intensiva neonatal orientada en el cuidado neurocrítico y profesora de pediatría de la División Neonatología de la Universidad de Stanford en California y miembro de la Newborn Brain Society. En segundo término vamos a tener al doctor Julio Kaplan, que es médico de planta del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Garrahan. Y en tercer lugar al doctor Ignacio Ripa, médico pediatra y especialista en neuroradiología pediátrica de acá del Hospital Garrahan, que van a disertar sobre el doctor Kaplan sobre ultrasonido, la USIN, y el doctor Ripa sobre resonancia magnética en el recién nacido. Así que si podemos poner la presentación de la doctora Bonifacio. Thank you so much for inviting me to speak at your meeting. Our talk now will be about neurological care of the newborn, the concept of all care is brain care, a strategy to protect the brain of neonatal intensive care patients. In terms of disclosures, I have no relevant financial disclosures or conflicts of interest. I do want to state that some of this care paradigm that I'm presenting was developed jointly with Elizabeth Rogers, my good friend at the University of California, San Francisco, and is the current theme of the Vermont-Oxford Network Quality Care Collaborative. Our learning objectives for today are to describe the concept of all care is brain care, to review the vast amount of brain growth and development that happens while the babies are in the NICU under our care, to discuss the framework of protect, prevent, promote, and prepare as a means for providing neurodevelopmental support for all babies, and to describe the concept of neonatal neurocritical care with the specific examples of hypoxic ischemic encephalopathy and neonatal seizures. We know that NICU patients are at high risk of developing brain injury and lifelong neurodevelopmental disability. Those babies who are at risk include not only the premature babies that are under our care, but also term infants, such as those with encephalopathy, respiratory failure, or metabolic disorders. Essentially, every baby in every unit has a brain that requires special attention. In practicing all care is brain care, our goals are to protect the immature brain, to promote normal brain development, to prevent subsequent brain injury, and to prepare families for their journey after the NICU. After all, we want our patients to survive and thrive. We know that survival in the NICU has improved significantly over the last 30 years, with younger newborns receiving critical care. We need to recognize that the methods to sustain life can come at the expense of or without a clear focus on how we, as physicians and nurses, are going to safeguard the potential for each infant to develop into a healthy child. So we can use the approach of neuroprotective care. Our goal should be to approach each care interaction with a neuroprotective lens, balancing the benefit and harm and considering the impact of what we are doing on the developing brain. In thinking about this model of care, it's important to remind ourselves of the significant brain development and growth that is happening while patients are in the NICU, outside of the supportive environment they were meant to be in. We can look here at the gross anatomy of a fetal brain at 23 weeks gestation. Here you can see how smooth and underdeveloped the brain is. We can then look at 30 to 32 weeks of gestation, where we see increasing development of a more complex structure. And finally, what the brain looks like at 40 weeks gestation. We can also see this tremendous growth in real live patients
using tools such as magnetic resonance imaging, where you can see here how much growth and complex development is happening over time. It's important to think about the processes that are happening at the cellular level in the brain during a period of time that babies are under our care. In the United States and in other high-resource countries, infants who are born at 22 weeks gestational age are being routinely resuscitated. This graph here shows us that there's still neurogenesis and neuronal migration happening at this gestational age. And as babies spend time with us, they start to have connections made by the process of synaptogenesis, and they start to develop their white matter. So in essence, we are holding the developing brain in our hands, and that might be a little overwhelming to think about. But we know that we have many targets to prevent brain injury. Here you can see a baby who was born about 25 weeks gestation, who was imaged first around 27 to 28 weeks, and then imaged again at term-corrected age. During this time, our responsibility as neonatologists and nurses and other people who work in neonatal intensive care units is to protect normal maturation. We have many targets that we can address. We can address maternal risk factors for brain injury, such as hypertensive disorders of pregnancy, psychosocial stresses. We can try to reduce infections and inflammation in the newborn. We know that these complications of prematurity listed up here, like intraventricular hemorrhage, sepsis, and neck, and bronchopulmonary dysplasia, also are inflammatory triggers that can lead to white matter injury. But we also have a responsibility, because we have more evidence, that things like the pain and the stress that these babies experience in our NICU lead to brain injury and poor neurodevelopmental outcomes. It's also important to remember that most of the development, a large part of development is happening after the babies leave our care. Here you can see the amount of development that's happening over the first year of life, where there are many new connections in the brain that are being formed. And here we can see that language, sensory, and higher cognitive function has a very rapid developmental process during this time. So we have to prepare families for taking their babies home in order to support this developmental process. This idea of all care is brain care is a challenge for all of us as providers. Again, we need to protect the developing brain by maintaining homeostasis and providing a supportive environment. We can prevent acquired brain injury by reducing the comorbid conditions of prematurity and critical illness. We need to promote normal neurodevelopmental care activities that are gestational age appropriate and center the care on the baby and the family. And we have to prepare families to go back to their communities and those communities to support ongoing brain development after discharge. There are many opportunities for neuroprotection in the NICU. For many newborns, that neuroprotection starts before birth. For example, maternal transport is better than neonatal transport. Making sure a mother who is at risk of developing preterm receives betamethasone and magnesium sulfate may also provide neuroprotection. For all patients, we need to do age and illness stage appropriate developmental care, provide kangaroo or skin-to-skin care, increase our exposure to maternal human milk, and reduce unnecessary and painful procedures. A really nice framework is the SENSE program, which is a multifaceted sensory approach to developmental care. And it really reminds us to think about the environment in which each patient receives their care.
This addresses the concept of protection and promotion. And so we need to think about exposure to sound, light, temperature, smell, and touch. And here are the different facets of protecting and promoting neurodevelopmental outcomes. It's important to recognize that part of our protection strategy is to minimize painful procedures. We know through work from Ruth Grunau and Stephen Miller and colleagues that pain and stress is associated with impaired or altered microstructural development of the brain, alters brain volumes, and connectivity. And so here you can see the number of skin breaks that a patient might experience during their NICU stay and their development of different parts of the brain. What you can see is that some infants are receiving 200 or 250 painful procedures during their NICU course. We can use quality improvement methods to address the concept of prevention. We know that using care bundles that are specific to a given institution or NICU helps to reduce brain injury in babies. Examples of these include IVH prevention bundles, use of a golden hour or platinum week bundle, bundles to reduce central line infections, and bundles to improve our seizure management. In terms of promotion, I can think of no better study than the landmark study by the World Health Organization that was published in the last year. This was a study of immediate kangaroo mother care and its association with survival in low birth weight infants in low resource settings. Survival wasn't the only thing that improved in the study, but we also know that these infants who received immediate mother kangaroo care had a lower risk of sepsis. There are many benefits to skin-to-skin care for the infant. We know that it reduces complications associated with preterm birth. It can promote breastfeeding and regulate physiological parameters such as heart rate and respiratory rate. It improves patient stability, promotes growth and sleep. Ultimately, we believe it also improves neurodevelopmental outcomes. But there are also benefits to the family unit. Providing skin-to-skin care reduces parental stress, may promote bonding and attachment, increases milk production in those parents who choose to be breastfeeding, and decreases separation and trauma that is expressed by parents. So one method of doing this is to ensure that this happens for every baby every day. And in our system of care, we use these things called rounding checklists, where every day we discuss the need for a central line, whether or not a baby is experiencing pain. Are we exposing them to too much oxygen? Do we need to poke them every day for different laboratory studies or do an x-ray? And is there a plan in place for that baby to be held in the next 24 hours? But this isn't only important for preterm infants. This can also be applied to infants with acute neurological illness such as hypoxic ischemic encephalopathy. Here we show a mother who is caring for her baby who has HIE who is currently being cooled. We know that holding these infants, providing that opportunity, reduces parental anxiety and the sense of separation. We did a study where we asked parents how they felt after they were given the opportunity to hold their baby who was being cooled. One mother said, "Holding your baby is so important to both the baby and the parents. If the baby can relax and feel supported and confident, I believe she can heal faster." One mother said, "It was wonderful to feel close to him during a traumatic time." One father reported, "Holding my baby significantly increased
my wife's happiness. In terms of addressing normal promotion of normal brain development, one aspect that we can talk about is language exposure. We know that language exposure is critical for the development of language in childhood. Here's one study from older children where they looked at recording the conversations between the child and the family. And what they found was that the number of what they called conversational turns, where the child spoke to the parent and the parent spoke back to the child, and then the child spoke back to the parent, was increased with improved development of language centers in the brain. So that makes us ask, what is happening in the NICU? And in this fascinating study that was recently published in 2023, they compared the exposure of noises and sound and language in fetuses to those very preterm infants in the NICU. And what you can see here is that fetuses have much higher exposure to adult language than the very preterm infant who might be in an incubator or an isolette in the NICU. We can also see that the patients we're caring for in the nursery are exposed to huge amounts of electronic sound and airborne noise compared to the fetus. And so this just reminds us that we need to think about what we are saying to the patients that we're caring for. We also know that exposure to maternal voice or parental voice increases physiologic stability. In this study, patients were read to or heard a recording of their parent reading to them, and those babies who were exposed to maternal voice had fewer episodes of desaturation, and the impact of that exposure to voice on physiologic stability persisted up to 1 hour after the intervention. So I'm now going to change to talking more specifically about focused neonatal neurocritical care. This was a care concept that was developed around 2007, where we really modeled it after adult neurocritical care. It was facilitated by studies on outcomes in preterm infants, studies in neuroprotection, and increased availability of bedside monitors such as this near-infrared spectroscopy monitor for cerebral saturations, amplitude integrated EEG to look at brain function and to identify seizures, and a co-management model between neurologists shown here and neonatologists. The goal is to improve neurodevelopmental outcomes in all patients who require intensive care. It also really came about because we realized that in neonatology, we monitor a lot of things. Neonatologists really love to think about numbers. We think about temperature, blood pressure, heart rate, respiratory rate, saturations, and tidal CO2, but we were not measuring things that were happening in the brain. This model of care requires input from these groups of people shown here. It requires work from neonatologists and from neurologists, and is heavily dependent on training the NICU nurses to be neuro-NICU nurses who can do initial neurological assessments of patients and know how to use the different equipment like cooling blankets, NIRS, and AEG. It requires support from neurophysiology, occupational therapy, neuroradiology, as well as financial support from the Department of Pediatrics, from the nursing leadership, and the hospital. At Stanford, we looked at our experience of having a neuro-NICU over the first 2 years. We wanted to characterize the patients that we were caring for and also understand what types of resources we were using. This included 546 patients who received specialized neuro-NICU care. They represented about 30% of all the patients who were in the NICU at that time.
62% had a primary medical or non-neurological diagnosis. Most of them were term infants. Only 42% were preterm. Here you can see the different diagnoses separated by primary medical versus primary neurological. We had many babies with cyanotic congenital heart disease who received specialized brain care, those who were extremely premature, those who were critically ill or unstable, such as those with meconium aspiration syndrome or those who were on ECMO, and those with metabolic diseases. Our primary neurological diagnoses are listed here: babies with seizures, babies with HIE, babies with bleeds, and babies with stroke. In terms of resources that we used, we can see here amplitude integrated EEG, complete video EEG, NIRS, magnetic resonance imaging, and a consultation with a neurologist. Because we have few neurologists, we try to provide neuroprotective care for all patients, but at the same time, we don't want to overburden our neurology staff. So only 41% of the patients who received specialized neuro-NICU care were seen by neurology. This is a high mortality population. 11% of the babies cared for ended up dying. What neurocritical care? So here we'll talk about optimizing care for the patient with hypoxic ischemic encephalopathy. As we've previously discussed, first we need to standardize who should be treated with therapeutic hypothermia. And agencies such as the International Liaison Committee on Resuscitation state that treatment should be for babies who are greater than or equal to 36 weeks and less than 6 hours of age, who have evidence of perinatal asphyxia and moderate to severe encephalopathy, and that we should choose to treat patients who were similar to those that were included in the randomized controlled trials. It's one thing for an organization to put out a statement like this, but it's another thing to try to implement it. And I think many have experienced challenges in identifying qualifying patients. Some of the challenges are the timing of identification. Our goal is to identify all eligible patients for hypothermia as soon as possible. And the reason is that we know that time is brain. We think that earlier initiation of therapeutic hypothermia may be more beneficial. And therefore, if we have a baby who is being transported to us from another hospital, we should implement cooling during transport in order to facilitate treatment. We also know that we have a responsibility to educate hospitals who may not have intensive care nurseries, who may not be able to provide therapeutic hypothermia, but they may deliver a lot of babies. And so every hospital that delivers babies should have a mechanism for referring patients who have hypoxic ischemic encephalopathy to a center that can provide hypothermia. How do we do this in practicality? Well, we need to use these screening tools that are focused on identifying patients who might be eligible for hypothermia. And here are two examples of tools that are available in the literature from this review written by myself and Dr. Hudson. And then there's a freely available tool on the internet from the California Perinatal Quality of Care Collaborative. What we both emphasize is that we need to use a standardized algorithm to identify patients who might qualify for hypothermia. Everyone who attends deliveries, whether that be nurses or physicians, need to recognize encephalopathy. We need to document eligibility in a systematic way. And then we need to make sure that we track our data so that we know that all eligible babies are being identified and treated. We can also use care bundles for hypoxic ischemic encephalopathy. This is a publication from the Newborn Brain Society in which we summarize the things that we should do during the management of patients with HIE during therapeutic hypothermia and the things that we should avoid.
And if we can adhere to these do's and the don'ts, then we can standardize care even across different hospitals and different practice settings. Finally, I want to talk about neonatal seizures. And here we will talk about who is at risk and what are opportunities to optimize care and outcome. Here I will show you 3 cases. Each of these are babies who are probably very similar to the patients you have in your NICU. Here is a baby who was born, who was readmitted after at a week of age, who was admitted for lethargy and apnea and encephalopathy. This baby was monitored with amplitude integrated EEG and was found to be having many seizures, and was ultimately imaged and had devastating brain injury related to herpes meningoencephalitis. Here's another baby who's probably representative of those in your unit, a term infant exposed to chorioamnionitis, who was admitted after having desaturation events and apnea and was admitted for a rule-out sepsis. This baby was also placed on monitoring and found to have seizures. This baby was then found on imaging to have a stroke. Here is another baby, a term infant with a history of decreased fetal movements, who was lethargic at birth and had relatively low APGAR scores and mild acidosis. This baby, who was lethargic and encephalopathic, was actually in status epilepticus and had severe HIE on MRI. What I want you to remember is that seizures in newborns are more common than you think. About 1 to 5 per 1,000 live newborns will experience neonatal seizures. Seizures are more likely to occur in the neonatal period than any other time in childhood, and that has to do with hyperexcitability of the newborn brain. But what we've learned over the last decade or more is that 85% of seizures have no outward signs. So there could be many babies, if these were all the babies who are having seizures represented by this iceberg, many of them will not be recognized by any clinical signs alone. We know of those babies who are having seizures, about 1/3 only have subclinical events, and in others, the clinical events can be quite subtle. We also know that after we give a medication like phenobarbital or phenytoin, that this concept of electroclinical dissociation is common, where the brain continues to have seizures, but the outward signs have stopped. Most seizures in the newborn are what we call acute symptomatic seizures, meaning that they are being provoked by an acute process. 80% of neonatal seizures are in this category, and they can be caused by hypoxia-ischemia, stroke or hemorrhage, infection, or electrolyte disturbances like hypoglycemia. Only 20% of seizures in the newborn are due to things like early onset epilepsy syndromes, such as those characterized by the KCNQ2 mutation. Why do we care if babies are having seizures? Well, we know that seizures can accelerate cell death in animal models of injury and adversely affect ongoing neurogenesis. We know that term babies with HIE who have seizures, we know that their seizure burden, or how much seizure they have, is associated with mortality and disability. And the same is true for preterms who have seizures in their first days of life. They have worse neurodevelopmental outcomes. I love this recent work by Emily Tam at Sick Kids in Toronto, where they look specifically at babies who had HIE, who were being monitored with EEG and followed at 18 months of age. And they looked at this, the total seizure burden in these patients. So, for every 40 minutes that a baby was having seizures, or 40 minutes duration of seizures, that was associated with a 10-point decline in language scores. And if a baby was seizing for 50 minutes, that resulted in a 10-point decline in cognitive scores. And you can see that the longer the seizures are, or the longer the baby has seizures, the worse the outcome is.
So we think that it's very important to monitor for seizures using AEG and EEG, and to use that monitoring to guide our treatment. We know that if I was shown a video and you were shown a video of a baby who was doing a funny movement, that we would only be correct in identifying if that was a seizure 50% of the time. So we believe that diagnosis and treatment should be guided by the results of brain monitoring, because otherwise we will overtreat babies who are not actually having seizures and undertreat those who are having seizures but who are not being recognized. The International League Against Epilepsy just published this framework of classification of neonatal seizures and how we can use brain monitoring to provide confidence of whether or not a baby is having seizures and whether or not they should be treated. In terms of management of seizures, well, first, as I said, we have to monitor to identify these, and then we have to evaluate for the causes of the seizures. In the acute setting, we can get head ultrasound imaging, do basic labs, and apply brain monitoring. And we should obtain an MRI as soon as possible. 90% of babies with seizures will have a diagnosis that explains their seizures on MRI. We need to evaluate for the cause of the seizures, and EEG can also help us with that. If the background pattern is malignant, such as a burst suppression pattern, that may be more suggestive of a metabolic disorder or a genetic epilepsy. We need to take good clinical histories from our families. We need to look for clinical signs that might suggest a diagnosis, and then perform genetic testing when necessary. Here's the most recent ILAE seizure management guidelines that were just published. These guidelines were achieved by consensus about what should be the first-line treatment for babies with seizures and what should be the second-line options. In general, phenobarbital, although it's a very old drug, remains the first-line choice for treating seizures, as thus far it has demonstrated the best efficacy. And we know that it's important to use guidelines, especially to reduce variation in care, and to use them and have them in place so that we all do the same in an acute and emergent situation. How long do we treat? Well, we treat at least for 24 hours until seizures have stopped. And we know that the post-neonatal epilepsy rates are quite low, only 20%. We need to stop phenytoin before discharge, and the most recent ILAE consensus statements recommends stopping anti-epileptic drugs prior to discharge for those who had acute symptomatic seizures. The last thing I want to touch on is communicating with families. Here is a wonderful framework from Monica Lemon, who is at Duke University, about how we should approach conversations with families, especially when we have to convey neurological prognoses or prognoses that may be poor. Parents have also expressed what they want to hear from us. They want us to communicate effectively, to choose our words carefully, to communicate as a team, and to provide balanced information, so one that focuses on what we might be hopeful for, as well as what we might be worried about. They want us to validate their experience and to provide them with resources that they can use after they go home. So in summary, I hope that I have showed you that we should approach all care interactions with a neuroprotective lens for benefit to babies and families, that we can use the idea of protection, prevention, promotion, and preparing to guide our care in the NICU, and that neonatal neurocritical care requires a multidisciplinary group of doctors, nurses, and therapists, but can improve outcomes for neonates with specific diagnoses. Thank you for your attention. Bueno, muchas gracias. Invitamos al doctor Julio Kaplan a disertar sobre ecografía cerebral en Leucin.
Bueno, primero que nada quería agradecer a los organizadores por la invitación. Me pidió Noelia que les contara en un poquito tiempo, 10, 15 minutos, lo que es nuestro trabajo en como ecografistas básicamente en la terapia intensiva, en la unidad de intensivos neonatales. Me pareció que, a ver si esto pasa. No, ahí sí, no anda, o sí, ahí está. Fíjate para atrás, a ver. Ahí está, ahí va, con este, ¿no? Con este. ¿Ahí? Sí. Este avanza el de abajo. Bueno, entonces sabemos que esto va a ser rápido, cosa que ustedes están muy familiarizados seguramente. Nada más lo voy a tratar de resumir. La ecografía es un método que desde que se empezó a desarrollar por los 80 más o menos, se fue transformando cada vez más en una herramienta muy importante de apoyo al cuidado de los recién nacidos, ¿no? Carece de radiaciones ionizantes, no requiere sedación, es relativamente económica, portátil, se puede hacer rápidamente, repetirse tantas veces como sea necesario y da información en tiempo real. Podemos nombrar como desventajas que, bueno, si es operador dependiente, como saben, y requiere algún tiempo de entrenamiento, pero bueno, hoy en día con el equipamiento que tenemos podemos guardar imágenes, guardar videos y analizar después los estudios con tranquilidad, y también tenemos la limitación de que a veces lesiones sutiles con ecografía por ahí no se ven y bueno, los pacientes tienen que ser sometidos a una resonancia como mínimo. Eh, bueno, me pareció importante nombrar algunas cosas de la seguridad del paciente, cosas básicas como el lavado de manos, la limpieza del equipo. Siempre, si se puede, solicitar apoyo, prestar atención a todos los tubos, las vías, los catéteres. A veces empiezan a sonar la alarma de la servocuna y es por el gel que se calienta. No apagar ninguna alarma sin supervisión ni desconectar ningún enchufe, que a veces también eso es un poco de miedo, ¿da? Cuando uno tironea un enchufe, hay tantos que podemos hacer lío. Eh, Ver mínimamente que tenga los signos vitales estables, que lo podemos tocar al bebé, que lo podemos molestar un ratito. Programar el estudio me refiero a tratar de que esté un poquito alejado de alguna extracción de sangre, alguna colocación de alguna vía o sonda para que, por ejemplo, si tenemos que hacer un Doppler, por ahí se puede dificultar un poco. Y mantener la presión al mínimo y, si se puede, calentar el gel. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la energía del ultrasonido que transmite el ultrasonido se transforma en calor, gran parte de esa energía que le estamos dando al bebé. Entonces, esto no está muy estudiado, no se sabe muy bien los efectos, sobre todo el calor que genera la interfaz entre la piel, el hueso y el cerebro. Y bueno, hay que tratar de minimizar el tiempo de la exposición, que es el factor más importante para minimizar estos efectos térmicos, sobre todo también cuando usamos el Doppler, que da mucha potencia en un lugar muy chiquito, y tenemos que tener cuidado. Como todo método de diagnóstico, tratar de seguir el concepto ALARA, que es tan bajo como sea razonablemente posible la exposición del paciente al ultrasonido. Las indicaciones son un montón, bueno, no las voy a leer todas, pero vamos a hablar un poquito de algunas de ellas. Las imágenes generalmente las tomamos a través de la fontanela anterior. Perdón, ¿no? Dejamos el transductor ahí en ese lugar y empezamos a mover hacia adelante y hacia atrás en el plano coronal, tomando 6, 7 imágenes en el plano sagital y parasagital también. Tenemos que usar, si se puede, todas las ventanas accesorias, ¿no? Como las ventanas, la fontanela posterior, la ventana temporal y la mastoidea, ¿sí? Y tratar de usar todos los traductores que tenemos disponibles, depende del tamaño del bebé, para ver más cosas, hallazgos que pueden ser más superficiales, ¿sí? En la corteza cerebral. Bueno, en cuanto a la frecuencia de pedido, bueno, se hace lo antes posible en los pacientes sintomáticos y después se van programando los estudios cada 3-7 días. La ecografía es muy importante la ecografía de los 10 a 14 días, que es donde podemos detectar más patologías, ¿sí?
Y después, bueno, seguir los controles, ya como a las 4 o 6 semanas podemos diferenciar si informamos una ecogenicidad periventricular aumentada, si eso se transforma en una leucomalacia periventricular o no, que a veces no es fácil. Bueno, tenemos también familiarizarnos con algunas variantes normales que podemos encontrar en el cerebro neonatal. La diferencia entre un cerebro de un recién nacido pretérmino y no de término, en cuanto a que tiene menos circunvoluciones, menos surcos. Como les decía recién, las áreas de hiperecogenicidad periventricular, que tienen que ser simétricas y menores que la ecogenicidad de los plexos coroideos. La dilatación, la colpocefalia, ¿no? que es un hallazgo normal también. Y algunas veces vemos asimetrías de los ventrículos laterales que no tienen ninguna importancia patológica, ¿sí? También están los quistes connatales, que estos así a veces son más raros, pero a veces nos da un poquito de trabajo diferenciarlos. Son hallazgos normales que están en algunos recién nacidos. Se ven bien en la puntita de los ventrículos laterales, ahí, ¿sí? Y se dan a veces están muy cerca a la pared de un ventrículo con otro y dan esa imagen que parece un quiste que a veces es difícil diferenciarla de, de patologías, pero bueno, los quistes connatales están ahí, los quistes de la subependimarios están ahí, y también cuando tenemos una leucomalacia periventricular tenemos en otra localización, eso puede ayudar a diferenciarlos. Otra cosa que podemos encontrar como hallazgo normal son estas cavidades dentro del cerebro neonatal, que son normales, el cavum del septum pellucidum, el cavum vergae, el cavum del velo interpositi. ¿Sí? Son cavidades que están en el desarrollo, que empiezan a cerrarse, que algunas como el cavum del cavum del vergae se termina de cerrar generalmente antes del nacimiento, ya muy pocas veces lo vemos. Sí es mucho más frecuente el cavum del septum pellucidum. Y el cavum del velo interpositi sí es un poco más raro, es como una cisterna que está por detrás del tercer ventrículo, tiene algunos vasos adentro y puede ser un hallazgo normal. Lo tenemos que diferenciar de la dilatación a veces del aneurismático de la vena de Galeno, pero bueno, apretando el Doppler color ya nos podemos dar cuenta. En cuanto a la hidrocefalia, bueno, con la ecografía podemos ayudar, podemos detectarla, tratar de identificar más o menos lo mejor que podamos la altura de la hidrocefalia, dónde está la obstrucción, si tiene alguna causa subyacente, como por ahí una hemorragia, una hidrocefalia poshemorrágica. También podemos tratar de ayudar a predecir si va a necesitar algún tratamiento esa hidrocefalia, con algunos índices que podemos tomar fácilmente, ¿sí? Como el índice de Levene, que se toma así desde la hoz hasta la pared lateral del ventrículo, y si tiene una distancia que está 4 milímetros por encima del percentil 97, ahí se puede considerar el tratamiento. Lo mismo con el ancho del cuerno anterior, que tomamos esa medida perpendicular al ancho mayor del ventrículo, ¿sí? Y otra que usamos bastante nosotros, que es la distancia caudotalámica, también que tiene estas medidas, y puede servir para guiar en el tratamiento. Bueno, esto es un tema muy importante, muy frecuente, que no podía quedar afuera, que son las hemorragias en recién nacido pretérmino. Son frecuentes y tienen mayor incidencia en cuanto más chiquitos son los pacientes, de menor peso. Tenemos la clasificación que todos conocen, de 4 grados, y voy a mostrar un ejemplo de cada una, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá grado 1, que es la hemorragia ilimitada, la matriz germinal, que no tiene dilatación ventricular y generalmente no tiene secuelas, salvo que puede quedar algún quistecito que se va controlando y desaparece a las pocas semanas. La grado 2, que tenemos el sangrado intraventricular, pero sin dilatación, ¿sí? También el porcentaje de secuelas es bastante bajo. La grado 3, que ya es un poco más grave, que ya tiene la hemorragia intraventricular, que produce dilatación de los ventrículos, ¿sí? Y la grado 4, donde tenemos este infarto periventricular, que bueno, esta sí, pueden tener secuelas, hay que controlarlas, y después de algunas semanas nos podemos encontrar con estas cavidades que comunican con los ventrículos, las cavidades porencefálicas.
Bueno, también en el recién nacido de término es diferente, generalmente son parenquimatosas, pueden estar subaracnoideas, subdurales, extradurales, ¿sí? Tienen algunos factores predisponentes y las podemos ver así, ¿no? Como estas imágenes ecogénicas, en este caso en el corte sagital, eh, parietal, parietal medio occipital, podemos encontrar esa imagen, ecogénica, también hemorragias subaracnoideas, que en este caso con un traductor de partes blandas puede verse cómo está ocupado el espacio subaracnoideo por todo ese material ecogénico. Eh, hemorragias extradurales, como en este caso. Esto es difícil de ver porque por ahí también cuando están muy periféricas en la convexidad, con la ecografía la podemos perder, pero si el paciente es chiquito, la podemos llegar a identificar. Las hemorragias subdurales también, casi siempre asociadas a lesiones traumáticas o son supratentoriales, bilaterales. Vemos cómo son estas imágenes generalmente biconvexas, que pueden darse interhemisféricas también, ¿sí? Y bueno, esta foto la saqué por ahí, ya en estos pacientes para nosotros ya es difícil hasta a veces meter el ecógrafo ahí en todo ese lío, es bastante, digamos, son estresantes para nosotros a veces, porque también tenemos que dar información certera, ¿no? Generalmente nos piden ecografía todos los días, si va todo bien, si no, bueno, se hace cuando sea necesario, ¿sí? Buscamos aparte de las hemorragias, isquemias, infartos, áreas de leucomalacia, cambios hipóxicos, aumento de los espacios subaracnoideos. Hay que tratar de usar todas las ventanas, tratar de ser cuidadoso y no tocar nada. Bueno, estos pacientes están anticoagulados, tienen mayor riesgo de sangrado también, así que podemos encontrar algunas cosas como estos ejemplos de esta hemorragia parecida a esa extradural que habíamos visto, o áreas de aumento de la ecogenicidad en la fosa posterior, en los lóbulos parietales, como en este caso, ¿sí? Bueno, en cuanto a un tema que se habló mucho por lo que vi, la encefalopatía hipóxico-isquémica, nosotros vamos a encontrar imágenes en relación a la severidad, a la duración y a la maduración cerebral del paciente. Van a ser diferentes los hallazgos que podemos encontrar. Encontré este cuadro por ahí que me pareció, bueno, ahí quedó con el, más o menos, quedó un poco desacomodado en el paso del pendrive a no sé dónde. Eh, pero digamos que son un poquito diferentes los hallazgos en un recién nacido pretérmino y un recién nacido término. Eso nosotros a veces siempre lo tenemos presente. En una encefalopatía moderada, en un recién nacido pretérmino, vemos que las áreas, lo que más encontramos son áreas de leucomalacia periventricular, porque como la corteza está protegida por unas anastomosis leptomeningias que después a término desaparecen, y en el recién nacido de término tenemos un patrón periférico con compromiso cortical porque hay una redistribución del flujo que protege las áreas centrales. Después cuando ya es severa, en los dos grupos ya vemos afectación central de los tálamos, ¿no? Del tronco. Y aquí tengo algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, una fase aguda de leucomalacia periventricular, donde vemos todas estas áreas ecogénicas, ¿sí? Periventriculares. Esto es un corte sagital, pero más sobre el ya temporal casi, donde también podemos identificar estas zonas de mayor ecogenicidad. En un recién nacido de término con esquema moderado vemos la diferencia del patrón, ¿no? Que es cortical, cómo se ve, cómo se marcan las circunvoluciones, cómo se pierde un poco la diferenciación normal y está un poco más preservado la parte central. Como dijimos ya cuando la anoxia, la isquemia es más avanzada, es más grave, ya tenemos un patrón central que podemos encontrarnos con estas imágenes, como en estos casos que afectan los núcleos de la base principalmente, ¿sí? Bueno, y después, ya después de algunas semanas, podemos encontrarnos estas imágenes quísticas de leucomalacia periventricular, ¿sí? Agrupadas, que van confluyendo a veces, hacen estas lesiones como porencefálicas, ¿sí? O algunas colecciones. Bueno, en cuanto al Doppler cerebral, ya para ir terminando, la circulación cerebral es de baja resistencia y requiere un flujo sanguíneo continuo durante la sístole y la diástole. Tenemos
cómo se calcula ahí el índice de resistencia, que es más o menos 0,73, más o menos 0,06. Y eso nos puede dar algunas pistas de algunas patologías. Nosotros podemos identificar los vasos más importantes, como en este caso la arteria cerebral anterior, la pericallosa. Vemos acá algo de polígono de Willis, o también con el transductor de alta frecuencia podemos ver la permeabilidad de los senos venosos. Este es un trazado normal, ¿sí? Con flujo anterior en sístole y en diástole, con un índice de resistencia, en este caso de 0,75. Entonces, con esto tenemos algunas causas que pueden alterar el índice de resistencia, como están en este cuadro, y algunos ejemplos de ellos, por ejemplo, la hidrocefalia, que puede dar una valoración indirecta de la presión intracraneal. Acá tengo un índice elevado, ¿sí? En este caso es un paciente con una malformación de la vena de Galeno. Vemos que al poner el Doppler vemos que tiene un flujo turbulento en la malformación, ¿sí? Como se ve acá en el espectral, y que tiene un índice de resistencia disminuido en los vasos que alimentan la malformación por una redistribución del flujo, ¿no? También en otras causas, como en casos de pacientes graves con alguna encefalopatía hipóxica o con edema cerebral, vemos que el flujo también se redistribuye, aumenta el índice de resistencia, o un signo de gravedad como es la onda esta diastólica reversa, como se ve ahí, ¿sí? Bueno, entonces la ecografía es un estudio inicial en el recién nacido y complementa siempre otros estudios de mayor complejidad. Hay que hacer una técnica sistemática, estandarizada, que sea repetible, que nosotros podamos verla después y que todos hagamos más o menos lo mismo. Utilizar las ventanas más convenientes y todos los tipos de traductores que podamos, ¿sí? Para ver estructuras más profundas, más superficiales. Familiarizarse con las variantes anatómicas más frecuentes. Buscar en el recién nacido de término las características de la leucomalacia, la diferencia con el recién nacido de término, ¿sí? Y tener en cuenta la ciudad del paciente, sobre todo en recién nacidos en estado crítico. Y bueno, y como les decía, no se sabe bien los efectos térmicos de la ecografía, y bueno, tratar de hacerlo lo más rápido y lo menos posible, ¿sí? Bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido. Y muchas gracias por la atención. A continuación, invitamos al doctor Ripa a dar su disertación y posteriormente pasamos al panel reactivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ignacio Ripa, soy pediatra especialista en neuroradiología pediátrica. Quiero agradecer a la NEO por la invitación a la charla y felicitarlos por las jornadas. Yo les voy a hablar hoy sobre un protocolo de resonancia magnética sin requerimiento de anestesia para pacientes en edad neonatal. Es un protocolo que empezamos a desarrollar en el año 2017, que por suerte no requerimos más que el paciente que esté dormido por sus propios métodos, sin necesidad de anestesia, y lo bueno del protocolo es que es un protocolo rápido para poder hacer el estudio lo antes posible. Los objetivos de esta charla van a ser describir la preparación del paciente previo a la realización del estudio, explicar cuál es nuestro protocolo, de qué secuencia se conforma y por qué es de corta duración, y mencionar las patologías estudiadas y diagnosticadas durante este tiempo que lo estuvimos implementando. Con respecto a la preparación del estudio, como el sueño del paciente va a ser la parte cardinal, lo que vamos a necesitar es tener un ambiente tranquilo y con luz tenue para no despertarlo. También tener al paciente envuelto, inmovilizado, eso es con su propia manta o con una sábana. Generalmente ya la NEO lo trae preparado, ya tenemos muy aceitado toda la entrada y la salida de los pacientes a resonancia, y bueno, ya viene muy bien preparado de NEO, lo inmovilizamos con sus propias mantas, le damos protección auditiva colocándoles algodones previo a la entrada a la bobina, pero también en bobina le agregamos una protección auricular extra. Lo monitorizamos con saturometría de pulso, que va a ser el único método por el cual va a estar monitorizado durante corre el protocolo, y la alimentación, que va a depender de cada paciente, la alimentación que esté va. Luego de alimentarlo y una vez dormido, esta es la bobina que utilizamos para hacer la resonancia. Lo colocamos dentro de la bobina, lo inmovilizamos con bandas de velcro y colocamos protecciones auriculares, y una vez ya posicionado, el equipo de enfermería y técnicos
lo ubican bien, lo aseguran y lo ingresan. Esta es una parte que para nosotros nos parece piedra angular, la colaboración de enfermería y de técnicos para mantener al paciente bien dormido. Las secuencias que vamos a utilizar son secuencias T2 en axial, en sagital y en coronal, y secuencias T1 en axiales y en sagitales, que son secuencias estándar a cualquier equipo de resonancia, en donde vamos a hacer una correcta evaluación anatómica y de la mielinización del paciente, como podemos ver ahí, que son las áreas que normalmente tienen mielinizada, pero también disponemos de secuencias especiales como las secuencias de difusión, que son secuencias que nos permiten poner en evidencia lesiones isquémicas o la presencia de colecciones purulentas, lesiones con alta celularidad como son tumores de alto grado, o la presencia de sangre, sobre todo en estadios subagudos. También secuencias de susceptibilidad magnética, en donde van a tener una alta sensibilidad para detectar lesiones de sangre o restos de hemosiderina y calcificaciones. Y también secuencia de espectroscopía, en donde nosotros, ubicando un voxel sobre el parénquima o el área del parénquima a estudiar, vamos a obtener una curva de espectroscopía que nos va a marcar o nos va a dar componentes normales del parénquima encefálico, como la presencia de otros picos que puedan no estar según la patología. Con todo esto, nuestro protocolo, con todas estas secuencias, es un protocolo que, por ejemplo, no requiere de secuencia FLAIR, porque en la edad neonatal la secuencia FLAIR no es necesaria en los menores de 1 año por el alto contenido de agua y la poca mielinización del paciente, como otras secuencias que suelen formar parte de protocolos de pacientes de mayor edad, y con estas secuencias obtenemos un protocolo de 11 minutos. Por lo tanto, nosotros empezamos con esto, por el pedido de la neonatología, cuando empezamos a hablar con ellos, desarrollar protocolos de estudio para una patología muy frecuente como la encefalopatía hipóxico-isquémica, y empezamos a realizar este protocolo en todos los pacientes que habían realizado hipotermia, y al finalizar la hipotermia, la resonancia. Para ello, en el año 2018 se publicó este trabajo en donde realizaron un score para los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal nacidos a término, de la doctora Wiki y de Bries, en donde ellos hicieron un análisis muy exhaustivo y abarcativo de todas las áreas del encéfalo, donde podemos ver que consideraron, a diferencia de otros scores de años anteriores, distintas áreas cerebrales que suelen estar poco afectadas en la patología, o se afecta con distinto porcentaje, con distinta variabilidad. Entonces, generalmente ellos priorizaron, o dentro del estudio, vieron que las áreas cerebrales que más se relacionaban con la encefalopatía hipóxico-isquémica y que más aportaban en el pronóstico eran las que denominaron como sustancia gris profunda, que abarca a las áreas ya mielinizadas y metabólicamente más demandantes y que las que suelen afectarse con mayor frecuencia, pero igual consideraron otras áreas cerebrales como la sustancia blanca, que también se afecta con frecuencia, otras con menores, y el cerebelo y las lesiones hemorrágicas. Y por ejemplo también abrieron la puerta a poder localizar lesiones que a veces para nosotros los radiólogos era difícil de describir o decir a qué correspondían esas lesiones, como por ejemplo estas lesiones que se llaman puntiforme de la sustancia blanca, que las veíamos pero ningún artículo la solía describir. Por eso lo empezamos a utilizar, y bueno, esto por ejemplo nos fueron dando distintos hallazgos. Este por ejemplo es un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica leve, en donde podemos ver cómo solamente estaban afectadas las regiones de los ganglios basales, los segmentos posteriores de los putámenes, con esta heterogeneidad de señal, a diferencia de las otras áreas de ganglios basales y tálamos, o este paciente con disminución en la mielinización a nivel de los brazos posteriores de la cápsula interna, como secuela de la encefalopatía hipóxico-isquémica. En estas secuencias de difusión podemos ver distintas áreas con isquemia, donde se van a ver hiperintensas, ya sea en los brazos posteriores de la cápsula interna, o en el tálamo, o en las radiaciones ópticas, pero también otras lesiones como por ejemplo ubicadas ahí en la sustancia blanca. Y secuencias T2 estándar, donde podemos ver la heterogeneidad de la señal de los ganglios basales y de los tálamos, de lo que nos habla de patológico, y la alteración en la mielinización de los brazos posteriores. O este caso con encefalopatía hipóxico-isquémica severa, en donde ya vemos una señal heterogénea de los tálamos y los ganglios basales con áreas de sustancia blanca muy heterogéneas, con tendencia a la cavitación, y las cortezas perirrolándicas con estas lesiones hiperintensas en T1 que demuestran la necrosis laminar cortical, que es un patrón típico para la corteza cerebral.
Pero además también pudimos ir implementando el protocolo en otros pacientes con diversas patologías, como por ejemplo en patologías metabólicas. Este era un paciente con una alteración del sensorio, en donde cuando le hicimos la resonancia pudimos ver lesiones bilaterales y simétricas en la difusión, que correspondían a áreas isquémicas, y cuando realizamos la espectroscopía podemos ver la presencia de ácido láctico a ese nivel. Con los posteriores estudios y exámenes de laboratorio, se llegó a la conclusión que este era un paciente con un déficit de piruvato de deshidrogenasa. También tuvimos otros pacientes, como mostró la doctora Caligares, con hiperglicemia no cetógena, en donde se ven estas lesiones con distribución bilateral y simétrica a nivel con restricción a la difusión en los ganglios basales, y otras a nivel del dorso del tronco, los pedúnculos cerebelosos medios y el cerebelo. Y vemos en la espectroscopía que está disminuido el N-acetil-aspartato, que es un marcador de integridad neuronal, que hay una presencia de elevación del mioinositol, que eso es la glicina que se superpone con el mioinositol en la secuencia de espectroscopía, y a la vez otros pacientes con un trastorno del ciclo de la urea, donde veíamos estas lesiones extensas, bilaterales, bihemisféricas, cavitadas, y que cuando hacemos la espectroscopía vemos este pico de mioinositol, también descrito en la patología, y la presencia de ácido láctico. Todos hallazgos que fueron aportando y colaborando al diagnóstico del paciente. También pudimos realizar otros estudios, como por ejemplo este paciente, cuando en el momento que se hace la resonancia, pudimos evidenciar que había una hipomielinización. Fíjense que este es el cerebro en corte axial T2, de cómo se ve la mielinización de la región talámica y de los brazos posteriores de las cápsulas internas, y acá esas lesiones están disminuidas o ausentes. Cuando hacemos la espectroscopía, se ve la disminución de la curva de colina, que es un marcador de neurona, de membrana neuronal, que se ve típicamente disminuida en los pacientes con hipomielinización, y a las semanas posteriores se llega al diagnóstico de un síndrome de Prader-Willi, que se asociaba con esta hipomielinización. Pero también a veces nos han pedido estudios o nos han solicitado, frente a sospechas diagnósticas de otras áreas, estudios de otras áreas del cuerpo, como por ejemplo la columna. Este era un paciente que tenía una mácula hipercrómica en la región lumbosacra, entonces nos solicitan una resonancia para ver si podíamos llegar a detectar un dirrafismo oculto, que se había detectado por ecografía. Entonces nos pidieron ampliar, y lo que vemos es que acá, esta es una secuencia sagital T2 de la columna, en donde no nos daba una muy buena visualización del disrafismo. Sí veíamos esa imagen hipointensa lineal, que era la fosita. Entonces hicimos una secuencia de T2 de cortes finos, en donde es una secuencia más pesada que permite ver estructuras más chiquitas, y nos evidenciaba que había una falta de fusión de los elementos posteriores sacros, a través del cual protruía el saco dural, y que en el corte axial se ve la continuidad de ese saco con el saco dural del paciente. También este paciente, por ejemplo, pudimos anexarles, era un síndrome genético en estudio, en donde realizamos estas secuencias TIR, que son secuencias T2 con saturación de la grasa. Fíjense que todas las partes blandas y la órbita, la grasa está saturada. Entonces este corte nos permitió ver la ausencia del nervio óptico izquierdo, y a la vez la hipoplasia del surco olfatorio. Y esto nos ayudó al diagnóstico de un síndrome de Kallmann. También otras dismorfias o síndromes genéticos más evidentes, donde vemos grandes anomalías, la microcefalia, las alteraciones córtico-subcorticales o el cabalgamiento de suturas. También tuvimos la posibilidad de ampliar el protocolo, o sea, siempre manteniendo el protocolo estándar, y según la necesidad del servicio vamos agregando las secuencias, y con el paso y con la práctica fuimos acomodando esas secuencias para que sean en un tiempo prudente. Y agregamos, por ejemplo, pudimos empezar a realizar imágenes vasculares venosas y arteriales. Esta era una sospecha de una trombosis venosa, en donde vemos en este axial T2 cómo hay una colección hemática en las astas occipitales, una dilatación de las venas yugulares internas y una heterogeneidad de señal a nivel de los tálamos. En la secuencia de difusión se confirmaba que había una isquemia en toda la zona, y en las imágenes T1 con contraste vemos la falta de represión de los senos venosos durales, el seno sagital superior y el seno recto, y en las reconstrucciones la ausencia del flujo en el seno venoso, lo que confirmaba la trombosis venosa. Y también tuvimos la posibilidad de realizar protocolos arteriales, como por ejemplo este paciente que había realizado ECMO, y que la sospecha era que tenga una trombosis en el lugar donde había estado la cánula de ECMO, y acá vemos en esta reconstrucción tridimensional cómo hay señal de flujo en la arteria izquierda, carótida izquierda, pero la ausencia de la contralateral,
Y en las axiales lo mismo, como vemos la señal de flujo de un lado y la ausencia del lado que estaba trombosado por la presencia de la cánula. Y también para terminar, pudimos colaborar con patologías infecciosas como esta encefalopatía por herpes simplex virus, donde vemos extensas lesiones córticos subcorticales o de la sustancia blanca cavitadas, que es un hallazgo característico en el herpes simplex neonatal. Como conclusión, podemos decir que es un protocolo que nos permitió estudiar pacientes neonatos sin necesidad de pseudoanalgesia, en forma segura, rápida y menos costosa que con un protocolo que utilizando anestesia. El diagnóstico oportuno de las lesiones secundarias en encefalopatía hipóxico-isquémica u otras patologías orientó a las medidas terapéuticas y colaboró a determinar el pronóstico futuro de los pacientes. También nos da la posibilidad de adicionar secuencias para la evaluación de diferentes patologías o diferentes situaciones dentro de la misma patología. Y si bien esto no lo dije en la presentación, es un protocolo reproducible, tuvimos la oportunidad de poder compartir este protocolo con otros sanatorios o otras entidades y lo pudieron realizar con otras bobinas. Nosotros tenemos una bobina neonatal, que eso facilita mucho las cosas para obtener buenas imágenes, pero bueno, un protocolo utilizando otras bobinas en otras instituciones le permitió y les está permitiendo tener estudios diagnósticos. Muchas gracias. A continuación, vamos a invitar a que se acerquen los discutidores de la mesa. El doctor Guillermo Colantonio, médico de planta y neonatólogo, jefe de neonatología y pediatría del Sanatorio Finoquieto y jefe de neonatología del Sanatorio Güemes. La doctora Estela Rodríguez, neuropediatra, jefa del Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Hospital Garrahan, y la licenciada Aldana Ávila, especialista en enfermería neonatal de la Universidad Austral, personal técnico del área de neonatología del Ministerio de Salud de la Nación, supervisora de la maternidad y neonatología del Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. Y también invitamos a los doctores Kaplan y Ripa y la doctora Bonifacio, que la tenemos online, si la podemos poner para que comparta con nosotros la discusión. Nosotras cedemos el micrófono a los discutidores. Bueno, primero felicitarlos a los tres, la verdad que excelentes las tres exposiciones. No sé si está Sonia en línea, sí, la doctora Sonia. Quedé asombrada con la posibilidad de los niños y niñas que están en hipotermia que puedan estar en brazos de las familias. Quería saber si tienen algún protocolo o alguna condición, no sé, quizás el momento en que están induciendo la hipotermia quizás no sea posible, o tal vez sí, conocer un poco eso, si hay algún protocolo que siguen. Para nosotros usamos el mismo protocolo que usamos por toda la unidad. O sea, nomás hay unas condiciones que los papás no pueden tener los bebés en brazos. O sea, si están en ECMO, pues eso no se puede. Y si están en, ¿cómo se llama? Como en el ventilador high frequency. También allí tenemos más dificultad con las enfermeras y con los terapistas respiratorios. Ahí se ponen un poco más nerviosos, pero ya después de que está la temperatura, o sea, bien regulada, el bebé puede estar en los brazos de mamá o papá o de cualquier persona de la familia. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta más, si es que ponen algún sistema o algo para evitar la transferencia de frío hacia la familia. Usamos un cojín, o sea, el cojín y después el zarape de la hipotermia y el bebé. Perfecto, gracias. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que yo creo que lo que preguntás, si pueden estar los bebés en brazos de los padres, creo que tenemos que seguir insistiendo que los padres entren a las unidades, ¿no? Este año se va a celebrar la Semana Mundial de la Prematurez y el lema es que los padres entren a la unidad. Yo creo que a mí me parece que lo vital hoy es que los padres siguen entrando a la unidad. Y segundo es el equipo de enfermería, que cumple el rol total y son las enfermeras que nos dicen a los médicos: tenemos que dar los bebés en brazos,
Y yo creo que hay que seguir potenciando que el equipo de enfermería esté ahí y deja entrar a los padres y trabajan en equipo. Y obviamente seguir insistiendo con que los padres no son visitas, son parte del cuidado. Así que queda clarísimo que a medida que entran los padres, y está totalmente demostrado que disminuye el riesgo de litigiosidad, y muchas veces nos pasa que cuando nos equivocamos, porque nos podemos equivocar, estando los padres en la unidad, nos ayudan a entender, y así que queda clarísimo. Así que bueno, le agradezco a la doctora Bonifacio, que en una charla de hipotermia habló de el cuidado en los bebés piel a piel, y insistir con eso, que los padres estén en la unidad. Y la segunda cosa que quería averiguar es con respecto al protocolo, que son 11 minutos, que la verdad que nosotros no tardamos 11 minutos, es un desastre. Ahora volveré ahí a luchar, y llamamos a los anestesistas, o sea que no sé si ustedes tienen anestesista esperando. No, o sea, perfecto. Así que bueno, yo trabajaré a veces sí, ¿no? Bueno, por eso. No, pero bueno, para trabajar con el equipo de imágenes que bueno, que están trabajando en equipo, nosotros no tardamos 11 minutos, todos los chicos anestesian, así que tendré que volver ahí al Sanatorio Fino Quieto a replantear esto, porque es muy importante. Seguramente la doctora Bonifacio no debe tampoco anestesiar a los bebés. No, no usamos anestesia. Ahí los dice con la expresión que no, que también utilizan protocolos de niños despiertos Sí, para la imagen, sí, para todos la resonancia están magnética. despiertos. Todos están despiertos o dormidos, pero sin anestesia. Se puede comprar una cosa que es como que los tiene como apretados, y nuestro protocolo es más de 11 minutos, probablemente hasta una hora que están ahí adentro, pero no tenemos muchos problemas con eso, especialmente si se hace como el día 5 o 6 después de estar en hipotermia. Todavía nosotros usamos morfina durante la terapia, so todavía tienen un poco de esa droga en el sistema, y los bebés se quedan más o menos dormidos. Bárbaro, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación también a participar. En realidad tengo una pregunta para cada uno. No, en relación a la ecografía cerebral, ¿cuánto tiempo aproximadamente después de un evento que puede ser hipóxico o una hipoxia subaguda sostenida momento del parto, cuánto tiempo después podemos visualizar lesiones en la ecografía cerebral? Bueno, si la lesión ya viene, ¿no?, intraútero o del momento del parto, nosotros podemos, como traté de mostrar ahí, ver lesiones precoces e ir viendo la evolución. A veces son muy sutiles, como hablábamos con Ignacio hace un rato, que muchos pacientes que nosotros vimos, tienen una ecografía normal y después va a la resonancia y no es normal. Y bueno, tenemos que ver un poco más eso. Sí. Bueno, y bueno, eso. En general vemos lesiones, hay algunos pacientes que no, pero bueno, tenemos que ir viendo la evolución y podemos ver lesiones agudas y después ir siguiéndolo con el paso de los días, como van modificándose. Pero es verdad que algunos pacientes, sobre todo tienen edema cerebral que no es muy marcado o que no tienen un sangrado muy marcado, podemos fallar ahí, no fallar, sino no verlo o que no esté en la resolución del ecógrafo y bueno, siempre terminan en otro estudio porque la clínica lo exige, ¿no? Pero en general vemos, salvo algunos casos que, como nos ha pasado, como les decía, que no lo vemos. Pero yo Te lo creo que preguntaba precisamente porque si bien sabemos que la ventana terapéutica son 6 horas, pero por ahí ese bebé estuvo intraútero varias horas, 2, 3 horas, 4 horas previas, ya sufriendo hipoxia de forma subaguda pero sostenida, y eso a veces por ahí en una primera ecografía a lo mejor nos puede sugerir que lleva más tiempo que esas 6 horas que creemos que es el momento para ponerlo. O sea, lo mismo uno lo pondría, no sé qué opina la doctora Bonifacio, yo creo que lo mismo uno va a contar las 6 horas, pero realmente por ahí ese bebé lleva más tiempo de hipoxia, ¿no? es,
Bueno, yo creo lo que se enseña en la escuela de medicina es que generalmente unas 6 horas después de un insulto se puede empezar a ver como edema en el cerebro, ¿no? Am, pero para nosotros, yo creo que también es importante saber que todo lo que pasa después de un insulto va pasando con tiempo y que la terapia todavía puede tener efecto, aunque ya hay seña de un poco de daño, porque todavía puede trabajar la terapia en los pasos que vienen después. So, no sé, no creo que es lo que estaba diciendo, pero no creo que debemos dejar que piensen que si ya tiene como edema en el cerebro a los 6 horas, no necesariamente dice que no debemos de darle la terapia, ¿verdad? Porque ¿qué más le vamos a ofrecer? Y todavía hay posibilidad de que la terapia ayude con los pasos después de lo que está pasando allí adentro con las células en el cerebro. No, sí, sin duda, estoy de acuerdo. Yo decía por el hecho de que en realidad lleva más tiempo a los fines después pronósticos, ¿no? Sí, sí. Y en los bebés no son como los animales que se estudiaron para diseñar la terapia, ¿no? O sea, los bebés nunca sabemos exactamente cuándo pasó o cuándo empezó el insulto. Y también sabemos que cada bebé es muy diferente, ¿no? Lo que le pasa a un bebé y tiene consecuencias, no necesariamente si le pasa lo mismo a otro bebé, tiene las mismas consecuencias. O sea que el sistema biológico es muy complicado y difícil pues para saber exactamente qué va a pasar con cada bebé. Seguro. Después, en relación a resonancia, bueno, primero felicitarlos porque Sonia acaba de decir que los tienen 1 hora, ustedes en 11 minutos los sacan, la verdad, felicitaciones al equipo de resonancia. No, te quería preguntar en relación a las secuencias de difusión, que son muy precoces y que en realidad en este momento, digamos, la resonancia se hace después de que salió de hipotermia. ¿Hasta cuánto tiempo esperarías encontrar alteraciones en la secuencia de difusión y cuándo dirías, no, si no se pudo hacer en ese momento la resonancia, decir, bueno, ya no tiene sentido hacer secuencia de difusión en el estudio que vaya a hacerle, no sé, a las 2 semanas? Bueno, primero, el encargado de desarrollar un protocolo tan rápido fue el licenciado Alejandro Mamono, que es uno de los jefes técnicos del hospital, en donde realmente adecuó todas las secuencias, como por ejemplo tener secuencias T2 single shot que duran 20 segundos y ya tenés un barrido en axial, en coronal sagital de todo el cerebro. Eso me parece alucinante. En 1 minuto ya tenemos en secuencia T2 visto en las 3 vistas del paciente. Y con respecto hasta los tiempos, con respecto a la difusión, está descrito que el momento ideal donde más expresión va a tener la difusión al captar sobre todo la isquemia, el edema citotóxico, es al 4º, 5º día de producido el evento, que ese sería el 4º, 5º día de nacimiento, hasta más o menos nosotros venimos viendo que hasta el 7º día de vida sigue habiendo expresión. Después hay un periodo que se llama pseudonormalización de la difusión, en donde sigue habiendo lesiones que restringen, pero quizás con de menor extensión. Entonces a veces da la idea de que hay un área muy pequeña con afección, pero en realidad el área era más grande y eso es producto de la pseudonormalización, entonces te da una visión disminuida del pronóstico por lo extensiva de la lesión. Y generalmente a partir del 10º día ya la difusión deja de dar, pero están las otras secuencias como el T1 y el T2 que empiezan a mostrar heterogeneidad en la señal, pero también hay un periodo de ventana en donde ni la difusión muestra la extensión total, y si es muy pronta la realización de las secuencias T1 y T2, puede que todavía no le dio tiempo a asentarse a los cambios que hay en la heterogeneidad de señal. Lo ideal es que se haga en la primera semana de vida, idealmente alrededor del 5º día, donde la difusión, pero igual nosotros a la difusión la seguimos utilizando, por más que hacemos a chicos que por cuestiones no pudieron bajar a resonancia, o porque estaban ventilados, o por otras cosas,
le hacemos el protocolo entero porque tiene poca duración y la secuencia de difusión a veces por ahí lo que no nos da es imagen de restricción, pero sí nos puede dar imagen de facilitación en el mapa ADC, que eso habla de que hay un parénquima que tiene un cambio en donde la difusión del agua es diferente al resto del parénquima y puede apoyar la idea de lesión que puede dar la secuencia T1 y T2 con la facilitación de la difusión. Dos preguntas. Una es a Ignacio, cortita, si saben si tienen fracasos con respecto a esta, y qué hacen, bueno, van a la normal. ¿Tienen mucho porcentaje de fracaso de niños que No, es muy bajo el Porque porcentaje. queremos eso, todos Sí. queremos eso. No, estoy dentro de los números que estuvimos viendo, es menos del 5% de pacientes que no pudimos hacer. Ya se puede. Incluso, fuimos aprendiendo mucho en este tiempo, incluso el bebé que está despierto durante el estudio, que se despierta durante el estudio, seguimos haciéndolo, y en un momento los beneficios de que sea un niño que se agota fácil es que deja de luchar y se duerme, y por ahí ese protocolo duró 20. Y en 20 pudimos hacer todas las secuencias igual. Y hubo pacientes que no, bajo ningún término se pudo hacer, y eso es inversamente directamente proporcional a la edad del paciente. Mayor edad, cosa. No, o sea, gracias a la implementación de este estudio también pudimos empezar a hacer estudios a pacientes mayores, llegamos a hacer hasta de 6 meses, pero bueno, cada vez es más difícil, pero en pacientes menores de 3 meses estamos teniendo buenos resultados. Gracias. Y después una pregunta tanto para Sonia como para Estela. En cuanto, yo me quedé con esto del seguimiento de los niños con encefalopatía leve, que quizás que no ingresan, ¿sí? Que hay que hacerle seguimiento a largo plazo, a mediano a largo plazo, que no se da en muchos lados, diría que se da en pocos lados. Si hay algún protocolo en cuanto a neuroimágenes para estos niños. No sé si ustedes allá en Stanford o acá en el Garrahan. Pues yo creo que para todos los bebés que traen leve y que llegan a la unidad del cuidado intensivo de los bebés, a lo menos se hace una ecografía, y para algunos, por ejemplo, si su examen neurológico no es normal a 4 o 5 días y tienen problemas, por ejemplo, de empezar a comer, entonces sí nos ponemos a hacer un MRI para nosotros, es lo que se puede hacer. Pero yo sé que nosotros tenemos muchas más habilidades, o sea, tenemos como 4 máquinas de MRI en el hospital, so es una cuestión de lo que lo que hay y que se puede usar más fácilmente. Y después, en cuanto a lo que es el seguimiento clínico, no sé, creo que en general en los programas de seguimiento entran los chicos con moderada, severa, que son los que seguro fueron a hipotermia. Pero creo que después vale un poco lo que es el seguimiento pediátrico habitual, en donde en realidad en nuestro medio, y siguiendo también los lineamientos de la Academia Americana de Pediatría, los chicos con factor de riesgo, y esto podría tomarse como un factor de riesgo, tienen que tener pruebas de screening del desarrollo a los 3, a los 6, a los 9 meses, que incluso los chicos sin factores de riesgo también debieran tener pruebas de screening del desarrollo al menos a los 18 meses. Entonces, a partir de ahí, obviamente si es la evaluación neurológica, me parece que va a ir más ligada a que tenga alguna anormalidad persistente en el examen físico o una anormalidad en la resonancia, pero me parece que el chico que de pronto la resonancia no mostró nada y el examen fue inicialmente anormal, pero después se normalizó, me parece que no sé qué harán en Stanford, pero creo que iría a un seguimiento pediátrico habitual, ¿no? Sí, sí, también es importante recordar que no nomás, o sea, la asfixia no es la única causa de un bebé que no se está portando en una manera normal, ¿verdad? Entonces tenemos que
algunas veces si el bebé no va progresando como debe estar, tenemos que empezar otra vez a pensar si no hay otro problema que podría ser un problema genético o algo así, y empezar a hacer esas investigaciones para que no se quede la familia sin información en qué pueden, cómo puede ir desarrollando su bebé. ¿Qué tal? Excelente las charlas. Yo quería, bueno, aportar un poco lo que contaba la doctora Rodríguez, que hay factores predictores de pronóstico ya instalados desde la etapa neonatal. Los más importantes, uno es la neuroimagen. Bueno, Nacho, vos comentaste el score de Wiki y de Bryce. No sé si la doctora Bonifacio utiliza algún score especial para categorizar las lesiones. La puntuación puede predecirnos pronóstico de secuela, parálisis cerebral o epilepsia postneonatal, sobre todo cuando hay lesiones en los núcleos grises. A nosotros nos ayuda, a los neurólogos muchas veces ante la pregunta, bueno, ¿cómo va a ser la evolución de mi bebé a la alta de la neo? Si va a quedar con secuelas y qué severidad van a ser las mismas. Más allá también del seguimiento, que es muy importante, ya en la internación neonatal hay factores predictivos de pronóstico. Nosotros el electroencefalograma convencional, generalmente lo hacemos post-hipotermia. Durante la hipotermia está el monitor de amplitud integral para el manejo de crisis, más que nada porque es de trabajo en conjunto con los neonatólogos. Y el electroconvencional lo utilizamos cuando estamos esperando si el paciente evoluciona una encefalopatía grave que nos permite un mayor monitoreo. Y en el día 4 post-hipotermia, el estado basal de lo que ese electroencefalograma muestra también es un predictor de pronóstico. Los dos, el monitor de amplitud, que eso se publicó en la Pediatrics, la recuperación del trazado de base a la normalidad a las 48 horas es un fuerte predictor de pronóstico de secuela. Lo mismo que el electroconvencional, tenían dos herramientas, la neuroimagen y el electro, como para tener información hacia los padres de cómo le puede ir a ese bebé. Y bueno, le preguntaba así a la doctora si utiliza algún score de neuroimagen específico en su centro. Si es parte de una investigación, sí. Si es nomás parte del cuidado del bebé normal, o sea, un bebé que no está en una investigación, entonces utilizamos lo que los radiólogos ponen en su reporte, pero también nosotros tenemos ya muchos años de mirar los estudios, también nosotros. Y, por ejemplo, si hay daño al cerebro en las áreas más profundas, entonces podemos decir con más confianza qué tipos de problemas podría tener el bebé. También si el bebé tuvo muchas crisis que no se podían controlar con medicamentos, eso también es parte de lo que ya sabemos con muchos diferentes estudios, que más tiempo que pasa el bebé con convulsiones o con crisis, más grave va a ser cómo se va a ir desarrollando con lo del aprendizaje, problemas con los movimientos. Yo creo que más o menos usamos todo lo que usted ya platicó. O sea, pensamos que es parte como ¿cómo se dice? Como un rompecabezas. Cada día tenemos más información y la foto que cómo va a ir progresando ese bebé se va poniendo más claro. Si no me maten. Última pregunta. Quería preguntarle a la doctora Bonifacio por dos medicaciones que estuvieron vinculadas al cuidado del cerebro. En una de sus diapositivas vi que estaba la indometacina profiláctica en la lista de medicación para cuidado del cerebro, y acá en Argentina todavía hay una incidencia bastante alta en prematuros de hemorragias 3 y 4. Ese es un comentario. Y la segunda pregunta, si puede hacer un comentario con respecto al rol de la eritropoyetina en este momento en el cuidado del cerebro del paciente con encefalopatía. Nada más. Ya, la última pregunta es la más fácil. El estudio más grande que se ha hecho con erythropoietin y con hipotermia combinados no enseñó que dando erythropoietin no ayudó nada. O sea, probablemente
esa droga y la hipotermia trabajan en la misma manera. Y poner una encima de la otra no cambió los resultados en los bebés y los bebés que recibieron el medicamento tuvieron más problemas, o sea, les fue peor. So, ahorita no hay recomendación, o sea, la recomendación es no usar erythropoietin en esa situación porque vimos que hubo más complicaciones con esos bebés y no afectó el desarrollo después. Respecto a la indometacina, que era la otra pregunta, indometacina pretérminos, ¿no? Profiláctica para hemorragia. Profiláctica, yo creo que eso todavía es algo que, aunque hay muchos estudios sobre eso al respecto al PDA, yo creo que en unos bebés, en los más pequeños, o sea, los que para nosotros estamos resucitando a los bebés que nacen a 22 semanas, no sé lo que están haciendo ustedes, 23 semanas. Si la mamá no recibió los steroids antes del parto y si es un bebé muy joven y muy pequeño, parece que en esa situación posiblemente la medicina puede ayudar a prevenir una hemorragia grande, pero también aquí los más pequeños, los más jóvenes, todavía siguen con como un 20%, 30% que tengan un sangramiento muy grave. So, no creo que es exactamente, o sea, no va a curar todos esos problemas. Más mejor tener mejor cuidado antes de nacer y al momento de nacer para prevenir las hemorragias grandes. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta más. Respecto a la encefalopatía leve, que estuvimos hablando de que tal vez las lesiones son subagudas, o al menos la aparición de las mismas en la imagen, quería saber si ustedes utilizan los mismos tiempos de resonancia que utilizan en las encefalopatías moderadas o severas que cumplieron hipotermia, o si tal vez las difieren, a ver si tienen algún hallazgo imaginológico posterior. Si es bebé que es parte de mi estudio, ellos tienen les sacamos las imágenes al mismo tiempo que hacemos con los otros bebés, generalmente a 5 a 7 días por ahí, si se puede. No hay ninguna razón de esperar más tiempo, especialmente si se quiere usar ¿cómo se dice? The diffusion weighted imaging. Eso es mucho más importante hacerlo más temprano en vez de esperar a 10 o 12 días donde puede ser que no nos pueda decir alguna respuesta que nos ayuda con el bebé. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, damos por el horario por concluido el día de hoy. Les agradezco a la doctora Bonifacio, a los doctores Kaplan, a Ripa y a nuestro panel reactivo. Y los invitamos el día de mañana a continuar con el segundo día de nuestras jornadas, con avances de medicina fetal y traslado neonatal. Muchas gracias a todos.